Emergencia volcánica. Autoridades declararon alerta nacional por la erupción del volcán de fuego en Guatemala. El Coloso registra una emisión constante de gases, ceniza y material incandescente con columnas que se elevan entre 5.000 y 6.000 metros. Banco Interamericano de Desarrollo advirtió a Venezuela que no habrá nuevos préstamos de momento. Hoy también en la emisión meridiana tendremos: 2 primos fueron asesinados mientras pastoreaban ganado en el estado de Yaracuy. Una mujer fue detenida en Zulia por intentar registrar a un recién nacido utilizando una documentación falsa. Miles de ciudadanos han regresado de forma segura a sus viviendas tras las inspecciones en las zonas afectadas por los terremotos. En los deportes, finalizó la fecha límite de cambios y 4 venezolanos tienen nuevo equipo en las grandes ligas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Claudia Hernández y Héctor Matos estamos ya listos para informarles. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Héctor? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Excelente, y es un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. Pese al reciente acercamiento diplomático entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno Nacional, la entidad financiera dejó en claro que por el momento el país no puede recibir nuevos préstamos. El presidente de la institución, Ilan Goldfein, afirmó que la institución se mantendrá en una fase de observación y asistencia técnica, enfocando sus esfuerzos en mitigar los efectos de los terremotos del 24 de junio, que dejaron graves daños en varias regiones del país. Detalló que el diálogo con el gobierno venezolano se centrará en el intercambio de datos macroeconómicos y en la evaluación de políticas públicas, pero que cualquier préstamo de gran envergadura queda supeditado a la resolución de la deuda acumulada desde 2018, por lo que el país deberá saldar cuentas pendientes para abrirse camino hacia nuevos financiamientos. La política energética impulsada por el presidente Donald Trump ha transformado el panorama del mercado petrolero internacional al favorecer la salida del crudo venezolano hacia los mercados globales y debilitar las fuentes de financiamiento de actores considerados hostiles por Washington. Así lo aseguró el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum. A través de sus redes sociales, el funcionario norteamericano sostuvo que el petróleo ahora se comercializa en el mercado internacional, que está fuera de las manos de terroristas y sus adversarios. Sentenció que estas acciones benefician a Venezuela y a los consumidores estadounidenses mediante una reducción de los precios de la energía. El secretario de Interior también defendió la agenda de dominio energético perteneciente a la administración de Trump, afirmando que esta estrategia ha desplazado el centro del universo energético hacia el hemisferio occidental. Según Burgum, este cambio fortalece la seguridad energética de la región, contribuye a la estabilidad internacional y genera un impacto positivo en la economía estadounidense al impulsar la prosperidad interna y favorecer menores costos para los consumidores. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, sostuvieron una conversación telefónica en la que conversaron acerca del proceso político que se vive en nuestro país. Durante la llamada, el jefe de la diplomacia estadounidense agradeció al mandatario paraguayo el apoyo de Asunción al proceso de reconstrucción venezolana, destacando que la unidad y coordinación regional resultan determinantes. Este contacto ocurre luego de que Rubio anunciara el inicio formal de las negociaciones entre el gobierno encargado y parte de la oposición representada en la Asamblea de 2015 para un proceso de transición y en el que Washington juega un papel de facilitador y mediador.
Tanto la Casa Blanca como el gobierno paraguayo reafirmaron su asociación estratégica para dar seguimiento a la estabilidad del hemisferio. Un total de 147 migrantes venezolanos retornaron este lunes al país en el primer vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos desde el doble terremoto del pasado 24 de junio. La aeronave procedente de Miami aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui de Barcelona con un grupo integrado por 132 hombres y 15 mujeres. Se trata del vuelo número 165 ejecutado por Washington en el marco de los acuerdos migratorios entre la administración Trump y el gobierno encargado. Luego de ser sancionada la ley especial para regular el arrendamiento de viviendas en Venezuela, la Cámara Inmobiliaria califica como positivos los cambios que se han realizado, muchos de ellos en base a deficiencias que la misma Cámara había observado años atrás y hoy se encuentran en la ley. Su presidente, Pablo González, nos acompañó en la entrevista y esto fue lo que expresó. El punto más importante que nosotros observamos con mayor, digamos, optimismo a la hora de considerar como un órgano que puede potenciar el negocio del arrendamiento en Venezuela o las posibilidades del arrendamiento en Venezuela es el tema del arbitraje. El tema del arbitraje para solucionar los conflictos. El tema del arbitraje reduce radicalmente los tiempos para la solución de los conflictos. Tenemos condiciones que hacían pues que los propietarios a la hora de recuperar su propiedad producto de cualquier diferencia contractual, bueno, prácticamente la propiedad quedaba en un limbo legal. Esto ha sido considerado, ha sido, digamos, la propuesta de la ley y la ley sancionada contemplan este acento en el tema de la resolución del conflicto y estamos convencidos de que es una ley que tiene mucho por mejorar, que tiene muchos aportes todavía que la Cámara va a seguir poniendo en la discusión, pero que definitivamente, digamos, produce un cambio positivo. González afirmó que el financiamiento por parte del Ejecutivo Nacional para la adquisición de viviendas es muy positivo e impactará significativamente en el mercado inmobiliario. No obstante, el número de viviendas en venta puede ser un contratiempo para el desarrollo de esta política. El balance del plan de inspección sísmica en las zonas afectadas por el doble terremoto demuestran un gran avance en el retorno seguro de miles de ciudadanos a sus hogares, así lo afirmó el arquitecto José Gregorio Chacón, integrante de la Comisión Presidencial de Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela y especialista en desarrollo urbano. En el caso de La Guaira había cerca de 17.000, 18.000 personas deambulando por la angustia de al ver tantas grietas, salirse, quedarse fuera. Entonces, el objetivo principal era rápidamente evaluar, ¿es habitable, es con situación de ingreso restringido o no habitable? Por eso se aplicó la norma internacional del semáforo. Con esto se le ha generado calma a cerca del 75% de las personas que hemos evaluado. En nuestra evaluación con tarjeta verde, de un total de 5.600 inspecciones, el 100% está en tarjeta verde. Es decir, que el 75% de 232.000 personas afectadas están regresando a su casa porque ya se les puso tarjeta verde. ¿Es habitable? ¿Tiene grietas? Sí, pero no genera riesgo. Chacón explicó los criterios del sistema de semáforo utilizando para determinar la estabilidad y la habilidad de las estructuras. Enfatizó que aunque muchas edificaciones presentan fisuras superficiales, la gran mayoría no compromete su estabilidad estructural. En este sentido y para tranquilidad de la población, mientras avanza la primera etapa de triaje técnico, recomendó aplicar la técnica del alambre. Dicha técnica consiste en introducir un alambre en las grietas de paredes y si este pasa de 2 centímetros de profundidad, es indicativo de que la infraestructura requiere reparación. Fedecámaras Mérida advirtió que el deterioro crítico de la vialidad ha afectado la actividad comercial e industrial en el estado durante los últimos años, situación que se agudiza en el periodo de las lluvias. El representante gremial explicó que la falta de una infraestructura pública adecuada limita el crecimiento económico de la entidad andina. Las condiciones de vialidad por el cual atraviesan el estado de Mérida y los estados andinos es bastante deplorable.
Eso nos impide pues, que podamos crecer económicamente. La ciudad, el Estado Mérida tiene una economía muy pequeña, muy reducida, y si le sumamos estos atenuantes que actúan de manera negativa, pues vemos que el crecimiento es mínimo o no hay crecimiento inexistente. Señaló que existen zonas donde las lluvias causaron daños hace más de un año y requieren mejores planes de atención. Constantemente vemos numerosos problemas que afectan las vías por hechos naturales, por supuesto, que realmente no son atendidos como eficientemente. El costo todavía de las reparaciones de la gran inundación del año pasado todavía no se ha resuelto porque realmente no hay presupuestos, ni municipal, ni estatal, ni nacional, para cometer unas reparaciones de tal magnitud. Desde Fedecámaras se reiteró la disposición al diálogo con las autoridades nacionales y regionales para implementar en conjunto los correctivos necesarios y reactivar la producción económica. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. Y ante el descenso de los niveles del embalse Clavelino, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el estado Sucre y parte de Nueva Esparta, autoridades regionales activaron un plan con el que buscan recuperar el caudal del sistema y garantizar una distribución más eficiente del recurso. El plan contempla una serie de acciones destinadas a recuperar el caudal del sistema, entre ellas inspecciones a la tubería principal, la eliminación de conexiones ilegales y la aplicación de medidas legales contra quienes mantengan tomas no autorizadas. Vamos a retomar la normalización de tomas o regularizar las tomas desproporcionadas en algunos sectores que tenemos pendientes. Eso es lo que vamos a abordar en los municipios Rivero y Bermúdez, para tratar de garantizar el vital líquido a toda la población. La activación de este plan ocurre en medio de la contingencia hídrica que enfrenta el oriente del país. El embalse Clavellino constituye una fuente estratégica para el suministro de agua potable en sectores de Carúpano y también contribuye al abastecimiento de sectores del estado Nueva Esparta, por lo que las autoridades consideran prioritaria la protección y recuperación de este sistema. El bajo nivel en el embalse implica baja presión, bajo caudal y sobre todo lo que repercute la existencia aún de tomas ilegales. Pretender seguir con las tomas ilegales en la zona, indudablemente disminuir la presión y el caudal que llega a Carúpano de 1.200 litros de agua por segundo, 1.300, que llegue apenas 50 o 100 litros, eso no va a favorecer para nada las poblaciones más bajas, o en este caso la cola del acueducto. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. El fenómeno climatológico del Niño no solo alterará el clima en el Pacífico hasta el año 2027, sino que provocará un fuerte impacto en el mercado laboral de América Latina y del Caribe. Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo advierte sobre la reducción de ingresos y el deterioro del empleo en la región. Según el documento de la OIT, la alteración de las lluvias afectará sectores como la agricultura, la pesca, la energía y la logística. Sin embargo, los efectos no serán uniformes. Mientras Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica enfrentarán sequías y olas de calor, la costa de Ecuador y Perú registrará lluvias extremas e inundaciones. La OIT remarca que la alta informalidad en la región, que alcanza casi la mitad de los trabajadores, aumenta la vulnerabilidad frente a esta crisis. El organismo alertó sobre riesgos graves como el aumento en los precios de alimentos y energía, mayor inseguridad alimentaria y el peligro de un incremento en el trabajo infantil. Frente a este escenario, la Organización Internacional del Trabajo hace un llamado urgente a los gobiernos para fortalecer los sistemas de protección social, invertir en infraestructura resistente y desarrollar alertas tempranas, recordando que el niño debe ser tratado como un desafío directo para las instituciones laborales y la economía de las familias. Y ante la amenaza de la sequía prolongada, el estrés sobre el sistema eléctrico nacional y el elevado riesgo de incendios forestales causados por el fenómeno del superniño. Venezuela requiere una respuesta integral que combine la seguridad estratégica militar con la gestión técnica agropecuaria y la toma de decisiones basadas en datos. Por un lado, el Ministerio para la Defensa y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben priorizar el resguardo de infraestructuras importantes como el complejo hidroeléctrico del Caroní, las plantas termoeléctricas y la red hídrica nacional, mientras intensifican los operativos en las cuencas de los ríos Caroní, Paragua y Caura,
para erradicar la minería ilegal y contener la sedimentación de los embalses. Esta labor de contención se complementa con el despliegue aéreo y terrestre de la aviación militar para combatir incendios forestales, la logística de abastecimiento de agua en cisterna a comunidades e infraestructuras hospitalarias y la vigilancia militar sobre las cadenas de alimentos para asegurar el orden público y evitar la especulación. Por otro lado, en el sector de la agricultura productiva y la ganadería, la estrategia nacional debe centrarse en el manejo eficiente de los recursos hídricos mediante el acondicionamiento de canales de riego, la construcción de reservorios agrícolas y la reutilización de acuíferos. Para amortiguar el impacto en la ganadería es clave promover la reserva anticipada de forraje, la elaboración de ensilaje y esquemas de sombreado contra el estrés térmico, complementados con la siembra de variedades de ciclo corto resistentes a la sequía y la estricta aplicación de controles fitosanitarios y sanitarios. Todo este esfuerzo operativo requiere el soporte de una sala situacional agropecuaria que monitoree en tiempo real el nivel de los embalses, cartografíe el estrés hídrico por municipios, evalúe las pérdidas de cosechas, gestione el inventario de insumos críticos y detecte focos de calor satelitales, inspirado en modelos de éxito internacional como los de Australia, Israel, Brasil y Perú. Este enfoque integral demuestra que la mitigación efectiva del superniño depende de la anticipación científica, la investigación en tecnología de precisión y la articulación perfecta entre la seguridad nacional, la investigación técnica y los gremios productores. El rechazo popular hacia las cúpulas tradicionales cobra una relevancia crítica ante el nuevo proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. En estas negociaciones, una delegación opositora articulada en torno a los exparlamentarios del periodo 2015-2020 y con fuerte influencia de partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular asumen la representación política e institucional frente al gobierno nacional. Las firmas de opinión pública evidencian que los rostros más visibles de estas organizaciones concentran niveles de desaprobación, lo que debilita el respaldo popular hacia los acuerdos alcanzados. De acuerdo con los informes históricos de Data Analysis, el colapso del respaldo hacia los líderes del llamado G4 refleja un desgaste estructural en la confianza ciudadana. Esta tendencia la confirman los sondeos periódicos de Megaanálisis, cuyas mediciones cuantitativas sitúan el rechazo popular hacia figuras emblemáticas como Leopoldo López, Juan Guaidó y Julio Borges por encima del 80 y 90%. Por su parte, los datos de la encuesta de Atlas Intel de marzo de 2026 confirman numéricamente el abismo que separa a la oposición tradicional de los nuevos liderazgos y la ciudadanía. Esta cruda realidad estadística demuestra que quienes hoy se sientan a negociar carecen por completo de respaldo de la población. Amigos, hacemos nuestra primera pausa en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso, asesinan a dos primos que pastoreaban ganado en el estado de Yaracuy. Quédese con nosotros. Lo que haces por ti se desvanece cuando mueres. Lo que haces por el resto conforma tu legado. Kalu Nutwe Kalu. En Táchira se espera la llegada de más de 300.000 peregrinos que estarán presentes este 6 de agosto en la celebración de los 416 años del Santo Cristo de la Grita. Más de 400 efectivos militares, policiales y de atención estarán desplegados en las 7 rutas dispuestas para los fieles. Gracias. Efectivamente, el próximo 6 de agosto es el Día del Santo Cristo de la Grita, por lo que hay movilización de los organismos de prevención, esto por la peregrinación que todos los años se realizan por diferentes carreteras y avenidas del estado Táchira. Nos acompaña en estos momentos Yesnardo Canal, director de Protección Civil. Ya están instalados los 21 puestos de atención en las diferentes rutas, así que nos puede ampliar la información, y también porque se espera mucha participación este año, estos compromisos de fe después de lo que ocurrió el pasado 24 de junio. Así es, ya comenzó la peregrinación hacia el Santo Cristo de la Grita, el Cristo de Rostro Sereno, estos 416 años de celebración de su aparición.
De igual manera son más de 1.500 funcionarios entre Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía del Estado Táchira, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Bomberos, Imparques y de igual manera las policías municipales que estarán desplegados para resguardar la seguridad y la vida de cada uno de estos peregrinos que parten pues de diferentes puntos, no solamente del Estado Táchira, sino también de nuestro hermano país de Colombia, del norte de Santander. Con relación a esto, que se esperan qué cantidad de peregrinos y por supuesto con lo ocurrido con los terremotos, más manifestaciones de fe. Sí, creemos totalmente que se va a masificar la manifestación de fe, ¿no? En este caso la feligresía y la devoción dentro de la Iglesia Católica año tras año ha venido incrementando, y más cuando se trata del Cristo de Rostro Sereno, que es el patrono de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Leonardo Canal, director de Protección Civil, todo lo relacionado a esta peregrinación que ya comenzó hacia La Grita específicamente, donde se realizan todas las actividades relacionadas con el Día del Santo Cristo de la Grita. Esta es la información que tenemos a esta hora. Con ella regresamos con ustedes a Caracas. Gracias, Fabiola. Y en el estado de Aragua, habitantes protestaron con cacerolazos durante la madrugada de este lunes en rechazo a los constantes y prolongados cortes eléctricos que afectan a la región. Exigieron soluciones efectivas e inmediatas para restablecer la normalidad del servicio. La situación se registró en la avenida intercomunal Turmero Maracay, ubicada en el municipio Santiago Mariño, donde los residentes salieron a las calles para exigir soluciones debido a los constantes cortes del servicio eléctrico que afectan a varios sectores de la zona. Según manifestaban los protestantes, los racionamientos son de hasta 10 horas divididos entre la mañana y la noche. Asimismo, esta situación se replicó en La Victoria, municipio José Félix Rivas, donde también se llevaron a cabo protestas con olla en mano, exigiendo las autoridades respuestas y la restitución normal del servicio eléctrico. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. En el estado de Yaracuy, 2 personas fueron asesinadas mientras cumplían labores de pastoreo de ganado. El hecho se reportó en el caserío San Vicente en Cambural, municipio Peña. De acuerdo con el parte de las autoridades policiales, ambas víctimas murieron producto de golpes y heridas causadas con armas blancas. Los fallecidos fueron identificados como Omar Pernalete, de 61 años, y Gaudí Suárez, de 53. Sus familiares los habían reportado como desaparecidos desde la mañana del pasado domingo. Se pudo conocer que ambos se dedicaban al pastoreo de ganado en esta zona de la entidad. Por el hecho, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inició las investigaciones correspondientes. En el estado de Yaracuy, Ramón Vélez, Televen. En el estado Zulia, una mujer fue detenida por intentar registrar a un recién nacido utilizando una documentación falsa. El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital General de Cabimas, doctor Adolfo de Ampaire, donde funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Zulia arrestaron a Leidis Echeverría, quien es señalada por los presuntos delitos de usurpación de identidad, atestación falsa ante funcionario público y uso de documento falso. De acuerdo con la información oficial, el caso salió a la luz cuando la pareja sentimental de la mujer acudió a la oficina del registro civil ubicada en el centro hospitalario para formalizar la presentación del bebé, nacido 2 días antes. Durante la revisión de los documentos consignados, el personal administrativo detectó irregularidades en la copia de la cédula de identidad presentada, por lo que procedió a verificar la información a través de las plataformas del SAIME y del CNE. El cruce de datos arrojó inconsistencias en el documento y un registro de rechazo dactiloscópico asociado desde 2024, lo que permitió confirmar la presunta falsificación de la identificación. La Contraloría General de la República ejerce un rol eminentemente administrativo y de control fiscal regido por la Ley Orgánica de la Contraloría General y la Ley contra la Corrupción. Sin embargo, cuando las investigaciones de la Contraloría revelan indicios de ilícitos penales como peculado, malversación o traición a la patria, el expediente es remitido al Ministerio Público y al Poder Judicial para la emisión de órdenes de aprehensión, el procesamiento penal y la imposición de penas privadas de libertad. En el ámbito penal y judicial se destacan grandes tramas recientes intervenidas mediante auditorías y querellas fiscales. Entre ellas resalta el caso PDVSA Cripto 2023-2024, donde se desarticuló una red paralela de comercialización de crudo a través de la SUNACRIP y empresas fachadas.
cuyo desvío superó los 20.000 millones de dólares. Este proceso derivó en la intervención de la entidad y la detención e imputación de más de 50 altos funcionarios y empresarios, incluidos Tarek El Aizami, Joselit Ramírez y Simón Serpa. Asimismo, destacan los desvíos e ilícitos detectados en la Corporación Venezolana de Guayana y Cartones de Venezuela 2023, que resultaron en la privación de libertad de directivos como Pedro Maldonado y Hugo Cabezas. Por otro lado, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por periodos de 1 a 15 años constituye el instrumento administrativo más extendido de la Contraloría General de la República. Esta medida sancionatoria se fundamenta en la inconsistencia u ocultamiento en la declaración jurada de patrimonio, así como en los hallazgos de auditorías de gestión que evidencian sobreprecios, obras no ejecutadas o fallas contables. Dichas sanciones han sido aplicadas recurrentemente a gerencias medias, alcaldes, directores de compras y diversos dirigentes políticos. Momento de revisar los números que mueven al país. Veamos qué nos trae hoy Fabián Campos en Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a desmontar uno de los grandes mitos del éxito, la idea de que hacer más siempre da más resultados. Hoy te relato por qué a veces tu esfuerzo extra te está haciendo perder dinero y energía gracias a la implacable ley de los rendimientos decrecientes. Empezamos. En la economía práctica existe una ley universal que rige todo lo que producimos, la ley de los rendimientos decrecientes. Esta norma nos dice que si tienes una base fija de recursos y empiezas a añadirle más esfuerzo, más horas o más personal, al principio tus resultados se disparan, pero llegará un punto inevitable donde cada unidad extra que agregues te dará un beneficio menor y si te excedes, tus resultados van a empezar a caer. Vamos a llevarlo al día a día. Imagínate que tienes un horno pequeño para hacer pan. Si contratas a un panadero, haces 10 panes. Si contratas a 2, quizás haces 20. Pero si metes a esos 6 panaderos en la misma cocina, con el mismo horno, se van a tropezar, se quemarán los panes y la producción va a caer. Eso es el rendimiento decreciente. Lo mismo ocurre en el mundo corporativo, especialmente en áreas como las ventas y el análisis de datos. Si una empresa consultora contrata una lista de datos expertos, sus reportes mejoran la estrategia y las ventas suben. Si contratan a 3, cubren más terreno, pero si son muchos, el trabajo se vuelve ineficiente. ¿Qué puedes hacer hoy para trabajar de forma inteligente y no caer en rendimientos decrecientes? Toma nota de estas 3 acciones. Ponle un tope de eficiencia a tu estudio y trabajo. Por ejemplo, si eres un estudiante universitario que está investigando, debes saber que estudiar cierto número de horas seguidas con alta concentración es sumamente productivo. Pero llega un momento que tu cerebro ya no retiene igual. Estás gastando tiempo por un aprendizaje casi nulo. Fija bloques de tiempo estrictos y descansa. Evalúa la inversión en tu equipo. Por ejemplo, si trabajas en el área de gerencia y capacitación, enviar a tu equipo de ventas a un par de talleres clave transformará sus resultados. Pero si los saturas con cursos todas las semanas, sin darle tiempo de asimilar la información y salir a vender, la capacitación se vuelve un gasto ineficiente. Mide siempre el rendimiento de estas inversiones. Y por último, cuidado con el sesgo de la acción. Los seres humanos sentimos que si no estamos haciendo algo constantemente, estamos perdiendo el tiempo. Rompe ese sesgo psicológico. A veces la mejor decisión económica es detener la inyección de esfuerzo y dejar que el sistema funcione. Una duda que aparece es que si tengo un pequeño negocio y quiero producir más, ¿cómo sé exactamente cuándo ha llegado ese momento donde mi rendimiento empieza a decrecer? La respuesta matemática es muy sencilla. Tienes que llevar un registro riguroso de tus costos marginales. Supongamos que fabricas postres. Si al comprar una batidora extra y contratar a un ayudante, tus ingresos superan lo que te costó el ayudante y el equipo, estás en zona verde. Pero en el instante que ese costo del empleado adicional o de esa herramienta extra supera al dinero que te entra en la caja, tocaste el techo. En ese momento la solución no es meter más gente en la cocina, sino ahorrar para comprar un local más grande. El análisis de datos constante es lo único que te va a decir cuándo detenerte. En resumen,
El exceso de recursos en un espacio limitado siempre genera ineficiencia, ya sea en horas de estudio, en tu entrenamiento físico, en las finanzas de tu emprendimiento. Aprende a identificar tu punto de máxima rentabilidad. Y este es el tip del día. No se trata de trabajar más duro, se trata de administrar tus recursos de manera más inteligente. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Hacemos una nueva pausa en el noticiero. Al regreso repasaremos lo más destacado del acontecer internacional. Ya venimos. Un grupo de jubilados y pensionados de la Asamblea Nacional protestó para exigir el pago de deudas laborales. Mardoley Prin nos tiene los detalles. Adelante, Mardoley, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias por el contacto que hacemos justamente de la esquina de Pajarito, el edificio administrativo de la Asamblea Nacional. Un grupo de jubilados han decidido acudir acá para buscar respuesta a comunicación que habrían entregado hace 15 días para tratar de resolver unas deudas laborales. Nos encontramos con uno de los afectados. ¿Su nombre, por favor? Andrés Rivero, de la Asociación Civil Defiende Tus Derechos. Mire, nosotros hoy estamos haciendo presencia en la Asamblea Nacional. Somos personas que dimos más de 30 años de servicio a esta institución. Le hemos servido a todos los presidentes que han pasado por aquí y hoy nos conseguimos en una situación deplorable. Estamos desasistidos, tanto de todo. Aquí se descuenta un dinero para la caja de ahorro y no se entrega. Más de 4 años que se quita este dinero a nosotros y la caja de ahorro en este momento no funciona. Violación de la contratación colectiva, violación del estatuto funcionarial de la Asamblea Nacional. Estamos desasistidos de todo. Esta comunicación que se han hecho cantidades de comunicación, a veces no la reciben, se burlan de las comunicaciones. Esta última comunicación tiene más de 800 firmas recogidas aquí por jubilados, pensionados y sobrevivientes de la Asamblea Nacional. Fue entregada más hace 15 días. Nosotros vemos que no hay, como lo dice la Constitución, igualdad. Aquí se le pagó un dinero a los fijos, a los obreros, a los empleados, que nos toca a nosotros por la contratación colectiva y hasta ahora eso también se ha burlado de ese derecho. No hemos recibido la parte del dinero y eso es lo que nos tiene hoy en la calle. Bien, parte de las declaraciones de los jubilados que se encuentran aquí en la esquina de Pajarito también esperan un ajuste del HCM y con esta información regresamos el pase al estudio. Gracias, Mardoley. El canciller Félix Plasencia participó este lunes en el diálogo interactivo de la CELAC, convocado por la presidencia pro tempore de Uruguay, con el objetivo de definir la proyección de América Latina y el Caribe ante la Organización de las Naciones Unidas. A través de sus redes sociales, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional detalló que la representación venezolana en este encuentro con candidatos de la región respondió a instrucciones directas de la presidente de la República, Delcy Rodríguez. Plasencia destacó que este proceso constituye una oportunidad histórica para fortalecer la voz del bloque regional en las Naciones Unidas, partiendo del respeto irrestricto al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos. El gobierno estadounidense espera alcanzar muy pronto un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz luego de las tensiones entre Washington e Irán. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí, los países mediadores afirmaron que están en curso los esfuerzos para encontrar una solución a corto plazo que permita reanudar el diálogo. Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que esta sería la última oportunidad que tendría Irán para firmar un acuerdo, mientras que Teherán desmintió cualquier tipo de conversaciones con el gobierno norteamericano. La nación islámica ha declarado que la situación en Hormuz no volverá a ser la de antes de la guerra, cuando había libre navegación, y que solo autorizará una ruta de tránsito a lo largo de sus costas, contemplando cobrar un peaje para pasar, situación que ha incomodado profundamente en Washington. En las últimas horas las tensiones se han ido incrementando cuando un carguero fue alcanzado por un proyectil desconocido, según informó la Agencia de Seguridad Marítima Británica, que inicialmente no reportó heridos o daños al navío. En Guatemala fue declarada alerta nacional por la erupción del volcán de Fuego. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
reportó que el coloso registra una emisión constante de gases, ceniza y material incandescente, con columnas que se elevan entre 5.000 y 6.000 metros, lo que incrementa el riesgo para las comunidades cercanas. En Estados Unidos, más de 65.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en la ciudad de Spokane, mientras bomberos luchan por extinguir 3 voraces incendios en la región. Se pudo conocer que las autoridades han detenido a un hombre de 37 años por ser el presunto responsable de avivar las llamas. En esta ciudad el fuego ha consumido 3.248 hectáreas y ha destruido más de 1.000 estructuras. Por este no es el único foco de incendios en el país norteamericano. En Oregon, el Departamento Forestal dio a conocer que 769.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas. Se contabilizan más de 1.300 incendios en lo que va de año y cuentan con 20 incendios activos en estos momentos. En Grecia, bomberos utilizarán aviones para combatir un incendio en el noroeste de la ciudad de Atenas. El portavoz del Cuerpo de Bomberos griego precisó que serán desplegados en la zona para mitigar los daños producidos por los incendios en las laderas de las montañas que dominan el Golfo de Corinto, a unos 50 kilómetros al noroeste de Atenas. Desde la semana pasada, los incendios forestales cobraron la vida de 5 bomberos. En Chile, al menos 500 viviendas han resultado afectadas por las intensas precipitaciones que azotan la región de Araucanía. Las lluvias han generado anegaciones y desbordamiento de ríos, especialmente en sectores como la Alborada, Santa Teresita y los ríos Embote. Esta emergencia ha dejado algunas zonas del país sin servicio eléctrico, además de necesitar el despliegue de bomberos y la habilitación de un albergue para 10 familias afectadas. Las intensas precipitaciones que afectan al centro de China han obligado a la evacuación preventiva de casi 400.000 personas en las provincias de Shanxi y Sichuan ante el alto riesgo de inundaciones y desastres geológicos. Las autoridades informaron que el traslado se llevó a cabo debido al desbordamiento de ríos y crecidas repentinas en ambas localidades, mientras se mantiene la alerta naranja por lluvias torrenciales. En Ceuta, ciudad autónoma de España, la cifra de migrantes fallecidos ascendió a 75, mientras continúa la crisis en la región. Las autoridades detallaron que la mayoría de los decesos ocurrieron por ahogamiento en el mar durante una ola migratoria registrada la semana pasada. Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, informó que cerca de 72.000 personas cruzaron la frontera en el periodo y que de ese balance 70.000 ya han sido retornadas hacia territorio marroquí. Hacemos una nueva pausa en el noticiero. Al regreso, conozca cómo puede afectarle la negatividad en redes sociales. Ya venimos. Comerciantes de la parroquia Maiquetía en el estado de La Guaira reportan incrementos en las ventas de sus productos. Señalan que la afluencia de personas en la zona se fue incrementando paulatinamente. Nuestro compañero Daniel Álvarez Rojas nos cuenta los detalles desde el lugar. Esto que están viendo de fondo es la actividad regular comercial el día de hoy acá en la parroquia Maiquetía. Se desarrolla con normalidad. Según información que nos han dado los comerciantes, solo la iglesia de Maiquetía resultó afectada, así como uno de los locales de la señora Mayra. Eso que están viendo era un local que tenía por nombre Donde Mayra. Vendían carnes, legumbres, entre otras cosas. Ellos tuvieron que mudarse, pues esa casa que está arriba cayó, colapsó, perdieron entre mercancía, parte de la mercancía, pero también carros. Se mudaron al otro lado de la calle. Nosotros pudimos hablar con la señora Mayra, que hoy no solo se recupera de la pérdida de su local, sino de la pérdida de su hijo y su nuera. Escuchemos. Nos disgregamos, colocamos el restaurante de este lado, la carnicería ya la habíamos mudado para acá en el mes de abril que se inauguró. Era de mi hijo falleció en el terremoto con su esposa, que era mi nuera, que era la que estaba encargada de la parte del restaurante, y lo que yo tenía de aquel lado lo mudé al frente en la panificadora. Muy difícil, o sea, es como ver después de tantos avances, de tantas situaciones en la vida,
Es como volver atrás, retroceder. Ahí estamos, todavía no tenemos con certeza, o por lo menos yo y mi hijo, que el que me quedó, que es el que estamos, no tenemos con certeza qué hacer. También consultamos a comerciantes de bebidas, que en este caso son informales, así como de textiles, como ventas de gorras. Ellos también reportan incremento de las ventas. Escuchen. Sí, la gente ha estado comprando, me imagino que como es alimento, la gente compra a diario. En cuanto a las ventas, ¿han subido, han disminuido? Se han mantenido estables, hay días que se venden más, pero sí se han mantenido estables, no han bajado. Aquí el centro de Maiquetía está bien. Tenemos más ventas, han venido más gente, no hay comercio ni de un lado ni del otro. Y aquí han llegado, gracias a Dios bien. En comparación a cómo vendió usted antes de los terremotos, ahora, ¿cómo se encuentra? Bueno, yo te digo que un 50% más. Ahora, ¿cómo ayudar a la economía local de los 1.552 negocios que de 7.000 quedaron en pie? Bueno, si usted va a bajar a La Guaira a ayudar a los damnificados o por cualquier otro motivo, usted puede adquirir productos acá en el estado de La Guaira para ayudar a los comerciantes. Con esta información retornamos de inmediato al estudio. Usted publica algo con ilusión en sus redes sociales y recibe decenas de mensajes, pero hay uno solo o un solo comentario crítico o sarcástico y ese único mensaje es el que le queda grabado en su mente todo el día. ¿Por qué nos pasa esto? Hoy les mostramos la explicación neurobiológica de por qué la negatividad digital nos duele tanto y cómo proteger nuestra paz mental. Héctor Matos nos cuenta más. Así es, Claudia, sentirse afectado por la hostilidad en la pantalla a pesar de tener otros comentarios positivos no es debilidad. La neurociencia explica que nuestro cerebro evolucionó con un sesgo de negatividad. Este fenómeno, explicado por el doctor John Cacioppo de la Universidad de Chicago, describe que nuestro cerebro recuerda más los acontecimientos malos que los buenos. Por ejemplo, ante una burla en Internet, la zona del cerebro que procesa el dolor físico se activa, interpretando la crítica como una amenaza real. Esto genera un pico de cortisol que opaca por completo las interacciones positivas. Esta respuesta fue confirmada por un estudio de la Universidad de Warwick, publicado en las revistas Reportes Científicos, y es que recibir comentarios negativos en redes aumentan de forma inmediata la ansiedad y deteriora el estado de ánimo. La investigación probó que hombres y mujeres sufren por igual este golpe psicológico, pero confirmó que los adultos jóvenes son los más vulnerables al estar aún consolidando su identidad social. Para mitigar este impacto emocional, los especialistas sugieren hacer una pausa de 10 segundos. Es decir, no responda de impulso, deténgase a respirar, le da tiempo para recuperar el control y desactivar la ansiedad. Además, no olvide que el anonimato hace que la gente sea más cruel en Internet que en persona. Es importante recordar que la agresividad habla de las frustraciones de quien escribe, no de su valor como persona. Por último, ejerza el control activo de sus redes. Silenciar o bloquear interacciones dañinas es una forma de protegerse. Las redes sociales no miden quién es usted ni lo que vale. Un comentario negativo alterará su cerebro momentáneamente, pero no define su realidad. Recuerde que su salud mental vale más que cualquier algoritmo y que el filtro más importante de la vida es el respeto con el que usted trata tanto a los demás como a sí mismo en su día a día. Volvemos al set principal. Bueno, Claudia, ¿cómo tratas tú a los haters? ¿Qué haces? Las recomendaciones que diste, excelentes, sobre todo bloquearlo, pero no solamente a los haters en los medios, en las redes sociales. Yo creo que a nivel general yo les hago una recomendación. Pregúntense, ¿esta persona me alimenta? No, entonces ¿por qué hacerle caso? Simplemente no le hagan caso a ningún tipo de comentario negativo, no solamente de las redes sociales. Y después lo borra y lo bloquea. Listo. Nueva pausa en la presente emisión del Noticiero. Al regreso revisaremos la información deportiva con Alejandro Parra. Así es, compañeros, les vamos a hablar más adelante sobre los cambios en la MLB.
durante la fecha límite de cambios. Esto y más después de la pausa. Ya venimos. Feliz día, amigos televidentes, les saluda Alejandro Parra y vamos a revisar lo más importante de la información deportiva. Iniciamos con lo que sucedió en la jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los oros subieron de 19 a 22 luego del día lunes. El primero llegó en el rifle 3 posiciones a 50 metros con la actuación de Julio Iema. Luego Anabela Acurero obtendría la presea dorada en el esgrima floreta individual femenino. Y el tercero lo obtendríamos gracias a Luis Larrazábal en el salto individual ecuestre. Venezuela ahora totaliza 123 medallas en el cuarto lugar y se encuentra superada solamente por México, Colombia y Cuba. Y Rafa Romo regresa a la Liga Fútbol luego de ser anunciado como nuevo portero de la UCB. El guardameta de 36 años vuelve al país luego de rescindir su contrato con la Universidad Católica de Ecuador. No jugaba en Venezuela desde el año 2015 con los Mineros de Guayana. El internacional vinotinto ya fue mostrado en las redes sociales del club. Y vamos a revisar ahora los jugadores de la semana de las Grandes Ligas. Iniciamos con la Liga Americana. Cedric Rafaela, el jardinero de los Medias Rojas de Boston, viene de batear el primer Grand Slam de su carrera esta semana, conectando en la caja de bateo para 4-19 con otros 4 cuadrangulares más. Además, pudo impulsar un total de 11 rayitas. Mientras que en el viejo circuito, Sandy Alcántara de los Marlins de Miami se llevó los honores luego de lanzar 13 innings con 10 ponches y un whip de 0.85. Seguimos hablando de béisbol y es que la fecha límite de cambios de las Grandes Ligas finalizó este lunes a las 6 de la tarde, hora del este, y acá tenemos una gráfica con los movimientos más importantes de estos cambios. 4 venezolanos tienen nuevo equipo. Luis Arraez se va a los Phillies, como les comentamos el día de ayer, y durante la tarde se movieron otros 3. Carlos Narváez llega a Baltimore en un paquete interesante por un nuevo receptor que ya verán quién es. Antonio Senzatela, que llevaba toda la vida con Colorado, se va a un equipo contendiente como lo es Milwaukee. Será compañero de Jackson Chourio y de William Contreras. Este cambio fue el más sorprendente, el que viene referente a los venezolanos, el de Moisés Ballesteros, que se va a los Angelinos procedente de los Cachorros de Chicago. Teniendo una sólida temporada de novato, los Angelinos hicieron un gran cambio. Tarik Skubal a los Dodgers, esto ya lo habíamos comentado antes, pero no deja de sorprender. Se espera que el día de hoy haga su debut con el equipo californiano. ¿Y se acuerdan lo que les comenté de Narváez? Bueno, es que ahora los Medias Rojas se hicieron con los servicios de Adley Rutschman, nada más y nada menos, justamente por Narváez y otros 4 jugadores más. Chris Bubich llega a los Dodgers. Si por alguna razón los Dodgers necesitaban más ayuda en el picheo, aquí tienen un brazo más. Dalton Varsho ahora está en los Astros, Dustin May en Milwaukee. Los Yankees estuvieron callados en esta fecha límite, pero se trajeron a Elliot Ramos y finalmente Jeff Hoffman se va de Toronto y llega a Minnesota. Y al parecer, Franco Mastantuono tendría todo listo para irse cedido esta misma campaña para la Fiorentina. Con esto finalizamos la información deportiva por el día de hoy y los dejo con mis compañeros. Finalizamos la presente emisión del Noticiero Televen. Gracias por preferir estar informados con nosotros. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación y recuerden que Televen está en todo. Hasta mañana.